Bienvenidos a la unidad número 6. En este caso hablaremos de microbiología de los alimentos, aplicación a la industria de los alimentos y enfermedades transmitidas por la misma. Entonces, en este caso, seguimos con lo siguiente. Dice que la microbiología es la ciencia de la biología que estudia organismos pequeños invisibles al ojo humano. El holandés Anthony en 1675 descubrió que en una gota de agua de estanque polulaban pequeñas criaturas que las denominó aminamálculos, según pues esta referencia bibliográfica que la pueden encontrar en los recursos virtuales de la universidad. Entonces aquí tenemos aplicación de la microbiología a la industria de los alimentos. Entonces hay microorganismos benéficos que participan en la elaboración de alimentos y bebidas. Tenemos como ejemplo la elaboración del vinagre que participa en la fermentación con una levadura que se llama acetobacter. De ahí viene el nombre de ácido acético, que es lo mismo que nosotros conocemos como vinagre. Tenemos la elaboración del pan que se da por la fermentación causada por la levadura Saccharomyces cerevisiae. Tenemos el yogur, que es la transformación de la lactosa en ácido láctico. Más adelante daremos el ejemplo de los nombres o de los microorganismos típicos a este producto. Y tenemos la elaboración del vino, la cerveza, la fermentación, que se da por la fermentación por causa de levaduras. Otro ejemplo típico es la elaboración del queso azul, y este se da por la maduración causada por el moho Roquefort o Roquefort. Por eso el nombre del queso azul o queso Roquefort. Necesitamos inicialmente tener claridad de la microbiología y la inocuidad. Dice que posibles riesgos microbiológicos en los alimentos incluyen las prácticas agrícolas y ganaderas inadecuadas, la falta de higiene en todas las fases de la cadena alimentaria. Tenemos que la Organización Mundial de la Salud, referente a la microbiología y la inocuidad, que la contaminación de los alimentos por agentes microbiológicos es un problema de salud pública en todo el mundo, y aún más se masifica con todo este, digamos, turismo que se está desarrollando. Entonces, muchas personas van de un lado al otro, ellas tienen inmunidad en su medio, pero el medio que van no tienen inmunidad a las bacterias que hay en cada sitio o destino turístico. Los países han registrado un importante aumento en la incidencia de enfermedades provocadas por la presencia de microorganismos en los alimentos por patógenos como la Salmonella, E. coli, por nombrar algunos. Los microorganismos se encuentran naturalmente en los alimentos, tierra y animales. Pero así como nosotros necesitamos condiciones ideales de vida, ellos también las necesitan. Dentro de esos tenemos alimento. El alimento son los mismos alimentos perecederos que son ricos en agua y nutrientes y son el sustrato ideal para que ellos se reproduzcan. Tenemos la humedad. Todos los alimentos ricos en humedad o alto contenido de agua son el sustrato ideal. Entonces, la bacteria tiene alimento, tiene humedad, pues ya le estamos asegurando una forma de vida. Por otro lado, tenemos la temperatura. Si la bacteria tiene alimento, tiene humedad y tiene la temperatura ideal para vivir, pues por supuesto ella va a reproducirse. Ahora, tenemos esos factores ideales de vida: alimento, humedad, temperatura, y le damos el tiempo suficiente para que la bacteria se reproduzca rápidamente. Por supuesto va a causar intoxicaciones, o es un alimento susceptible a causar intoxicaciones alimentarias. En este caso específico hablamos de los alimentos de alto riesgo en salud pública, o también los llamados perecederos. ¿Qué debemos nosotros cuidar? En los alimentos o en la inocuidad se conoce algo como zona de peligro.
La zona de peligro es mantener los alimentos a estas temperaturas, de 5 a 60 grados centígrados. A esta temperatura, muchos virus, bacterias y parásitos se reproducen de manera ideal. Tanto es así que una sola bacteria puede multiplicarse al cabo de 2 horas en 17 millones de bacterias. Aquí nos dan algunas recomendaciones para evitar la zona de peligro. Ejemplo, si usted va a consumir alimentos calientes por arriba de temperaturas de 60 grados centígrados, si usted va a consumir alimentos perecederos fríos por debajo de temperaturas de 5 grados centígrados, cada una de estas temperaturas, tanto abajo de 5 o arriba de 60, le asegura que estos alimentos no van a permitir si los alimentos están a estas temperaturas, no se van a reproducir las bacterias. Clasificación de los alimentos por su forma. Entonces, los alimentos están conformados por cocos, bacilos, formas espiraladas, entre otros. Nosotros hemos escuchado de los cocos. Dice que los cocos tienen formas redondeadas, pero a su vez, formas redondas. En este caso tenemos los bacilos que tienen forma de bastón y tenemos las formas espiraladas que tienen forma de espiral. Cada una de ellas tiene formas de agruparse. Entonces tenemos el coco solo, el diplococo, el estreptococo que va en forma de cadena. Tenemos el estreptococos y forma de cadena. Tenemos la zarcina que tienen forma como se agrupan por cada 4, es como si formaran una especie de cubo, y tenemos los estafilococos que tienen forma de racimos, ¿sí? Así, en esa misma manera se unen o digamos se unen los bacilos que tienen formas de bastón. Entonces acá tenemos un diplococo. Bueno, aquí tenemos varios ejemplos. Los de forma espiralada, que tienen forma de espiral, en este caso tenemos las espiroquetas, y en este caso es la responsable de una enfermedad tan grave como la leptospirosis, que la transmiten las ratas a través de el orín, pelo y materia fecal. Y casi siempre se da por el consumo o ingesta de alimentos enlatados, por la razón que nunca se limpia o nunca se desinfecta el enlatado. Y finalmente este va a tener contacto con el ser humano, en este caso con la boca. Clasificación de los alimentos por la temperatura ideal de vida. Entonces tenemos mesófilas, que viven a temperaturas, acá es mesófilas, vamos a hacer la corrección, mesófilas, que viven a temperatura ambiente, y en este caso hablamos de mesófilas, viven a temperatura ambiente y, ejemplo, las bacterias del cumis. Las cicrófilas viven a temperaturas de refrigeración, y en este caso hablamos de las temperaturas de refrigeración. Quiere decir que en temperaturas de refrigeración las bacterias no mueren, simplemente se detiene su crecimiento o reproducción. Y tenemos finalmente las bacterias termófilas, que superan temperaturas arriba de 40 grados centígrados. Entonces, en eso consiste la temperatura ideal de las bacterias. Aquí cabe aclarar que las bacterias mesófilas, en este grupo están la mayoría de bacterias patógenas. Las patógenas, ¿cuáles son? Las que causan enfermedad en las personas. Y lo asociamos con la temperatura corporal, ¿sí? Es decir, ellas se reproducen fácilmente a nuestra temperatura corporal. Entonces vamos a hablar ahora de enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces tenemos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se estima que en el mundo la incidencia anual de diarreas es de 1.500 millones de casos,
que alrededor de 3 millones de niños menores de 5 años mueren anualmente y que los bebés, los niños pequeños, los ancianos y las personas inmunodeprimidas son las vulnerables. Aquí también están las mujeres embarazadas. Las enfermedades transmitidas por alimentos, ¿cómo se dan? Bueno, se representa por esta sigla ETAs y decimos que se da por infecciones alimentarias, intoxicaciones alimentarias y enfermedades vehiculizadas por el agua. Dentro de las infecciones alimentarias tenemos la siguiente. Dentro de las infecciones alimentarias tenemos producidas por la ingesta de alimentos contaminados por agentes infecciosos tales como bacterias, mohos, virus y parásitos. Esta enfermedad se puede presentar después de 2 horas de haber consumido el alimento. No necesariamente el último alimento no es el causante de la intoxicación alimentaria. Simplemente que el organismo ya colapsa y pues por supuesto uno tiende a dar culpable al último alimento que ha consumido, pero no es necesario que sea el último, porque las bacterias tienen un tiempo de reproducción o digamos de incubación en nuestro cuerpo en un tiempo de 2, 6 hasta 72 horas después de haber ingerido el alimento contaminado. Tenemos intoxicaciones alimentarias, dice que producidas por toxinas, resultado de procesos metabólicos de los microorganismos en alimentos o compuestos químicos. Entonces, en este caso, hablamos de aflatoxinas que están en los mohos y las levaduras, que inicialmente de pronto, de manera rápida, no puede presentarse la enfermedad. Se puede presentar en el tiempo o al contrario, se puede presentar de manera inmediata a través de una alergia como piel con sarpullidos, de pronto vómitos, pero casi siempre se manifiesta a través de la piel. Y enfermedades vehiculizadas por el agua. Entonces, si nosotros nos vamos un poquito atrás, hablábamos que en la resolución 2674, en el capítulo 6, hablaba de programas de limpieza y desinfección. Dentro de esos también está el programa de manejo de agua potable. Es decir, que toda empresa que produce alimentos debe tener un almacén de agua potable que por lo menos le garantice un día de producción de alimentos. Sin embargo, debo asegurar que el agua es completamente potable. ¿Qué quiere decir esto? Que usted anualmente debe hacerle una limpieza cada 6 meses, perdón. Cada 6 meses debe hacer una limpieza y desinfección del tanque para asegurar que el agua es potable. Puede que venga de un acueducto donde le garantice que su agua es potable, pero el tanque no tiene las condiciones ideales. La tapa está dañada, cayó la rata contaminó el agua y finalmente terminamos consumiendo alimentos contaminados por causa del agua. Puede que se hagan todos los procesos de limpieza y desinfección, se hagan buenos tratamientos de calor, buenos procesos o métodos de conservación de los alimentos, pero si el agua está contaminada, todo ese trabajo se ha perdido. Por eso es tan importante y por eso lo clasifican de esta manera. En este caso, bueno, esta información está dada de acuerdo al Instituto Nacional de Salud en este caso que se encuentra, pues digamos que adscrito o hace parte del Ministerio de Salud y la Protección Social. Enfermedades transmitidas por alimentos, tenemos agentes parasitarios, entonces de disentería amibiana, entonces se da básicamente por amibas, o lo que nosotros llamamos amibas, y se encuentra básicamente en las heces de personas infectadas. Infección por teniasis, tenemos la Taenia sanguinata o Taenia solium. Entonces, la una viene de la carne de la res y otro de la carne del cerdo. La giardiasis, Giardia lamblia de heces de personas infectadas. La toxoplasmosis, que viene del Toxoplasma gondii, de tejidos y carne de animales infectados, y en este caso casi siempre el que se le da más la culpa es a la materia fecal del gato. Enfermedades transmitidas por alimentos tenemos por bacterias, tenemos aquí algunas, no quiere decir que estén aquí todas, nuevamente para
referirnos al tema de una manera más profunda, podemos recurrir al Instituto Nacional de Salud, donde habla de enfermedades transmitidas por alimentos, y allí podemos ampliar el tema. Sin embargo, tenemos intoxicación por estafilococa o estafilococos o estafilocócica. Eh, Básicamente, la intoxicación alimentaria por este microorganismo se da por el manipular de alimentos. Todas las personas sanas, hasta un nivel aceptable, en nuestra boca, en nuestra nariz, tenemos estafilococos. Tenemos gastroenteritis por Bacillus cereus, entonces se encuentran en el organismo, en el suelo y demás. Gastroenteritis por E. coli o E. coli patógena. Resulta que la E. coli se encuentra en materia fecal de los animales infectados. Acerca de este tema hay un documental, lo pueden encontrar en YouTube, que se llama E. coli, la bacteria asesina, donde nos muestran cómo al consumir una carne contaminada por E. coli mata a más de una persona, especialmente personas vulnerables, y causa daños tan graves en las personas que quedaron vivas, daños tan graves que estas personas quedaron con una diálisis diaria. Entonces, E. coli, la E. coli pues ha dado mucho de qué hablar. Últimamente también en Alemania se habló de brotes de soya contaminados por E. coli, y pues bueno, según la historia, pues causa bastante daño. Tenemos la salmonelosis, que se da por una bacteria que se llama la salmonela, dice que es de personas y animales infectados, pero esta salmonela se encuentra principalmente en la carne del pollo y cáscara de los huevos. No existe un pollo crudo libre de salmonela. Tiene salmonela hasta un nivel aceptable. Nuestro trabajo es evitar contaminar las superficies y darle un tratamiento de calor suficiente para que ésta se elimine o se desnaturalice o se muera. Agentes víricos. Tenemos la hepatitis infecciosa, virus de la hepatitis A, de heces, orina, sangre de personas y otros primates infectados. Dentro de estas, pues es tan grave que con el sudor de una persona al saludarla me puede pegar la enfermedad. Tendremos gastroenteritis vírica, básicamente se da por virus, que aquí pues nos están nombrando, y pues uno de los síntomas en este caso es diarrea, vómito, dolor de cabeza y fiebre. Los cuadros clínicos varían de acuerdo a la severidad, con signos y síntomas como, o sea, pues por supuesto está condicionado a las personas. Todas no tenemos la misma inmunidad, y entonces en unas personas será más fuerte que otras. En este caso tenemos que personas que manifiestan dolor de cabeza, fiebre alta, diarrea, dolor estomacal y vómito. Digamos que esta es una manera que el organismo tiene para defenderse y decir algo está pasando en mi organismo, y se manifiesta a través de estos signos y síntomas. Estas infecciones están asociadas a inadecuada desinfección de los alimentos. Por eso dedicamos un capítulo único y exclusivamente a hablar de limpieza y desinfección. Si tenemos buenas prácticas de limpieza y desinfección, probablemente este cuadro que observamos aquí, este paso a paso de contaminación cruzada, pues no se va a presentar, porque hemos tomado las medidas pertinentes al tema. Trabajadores infectados que tocan los alimentos con los utensilios. Es importante que las personas que trabajen en alimentos no asistan cuando tienen enfermedades como la gripa, como diarrea, vómitos y demás, porque esta persona puede contaminar los alimentos y puede causar enfermedades muy graves. El no lavado de manos. Aquí el asunto no es de bacterias, el asunto es de seres humanos que transmitimos las bacterias de un lado al otro. El no lavado adecuado de los alimentos. Nuevamente insistimos en buenos procesos de limpieza y desinfección. Manejo inadecuado de desechos, residuos de desecho. Entonces, en este caso, los residuos, nuevamente me remito al capítulo 6 de la resolución 2674, donde habla de limpieza y desinfección, y dentro de eso también está el plan de residuos. El plan de residuos me está diciendo que debo hacerle un manejo adecuado.
y debo clasificarlos de acuerdo a su naturaleza, de los orgánicos y los inorgánicos, y dentro de los inorgánicos cuáles son reciclables y cuáles no. Recordemos que adicional a hacer el manejo adecuado de los residuos para asegurar un alimento inocuo, también tenemos una responsabilidad frente al medio ambiente. Cocción deficiente de los alimentos. Como mirábamos anteriormente, las bacterias están asociadas están asociadas a su condición ideal de vida a la temperatura. Entonces, si no hacemos una cocción suficiente superior a los 60 grados centígrados, entonces vamos a tener alimentos probablemente contaminados con bacterias. Y la no eliminación de aguas residuales y, por supuesto, una de las causas de infecciones por alimentos, sea por una contaminación cruzada o transmitida. ¿Quién la transmite? ¿Quién la lleva? El ser humano o el manipulador de alimentos. Aquí damos un ejemplo muy sencillo de hacer una práctica y vamos a mirar cómo trabajan las bacterias de manera positiva. En los alimentos vamos a elaborar un kumis. Entonces vamos a necesitar 1 litro de leche entera pasteurizada, un kumis a punto de terminar la fecha de vencimiento y azúcar. Entonces vamos a calentar la leche entera pasteurizada hasta que quede tibia. Hasta que quede tibia. ¿Cómo puede determinar que es tibia? Es lo que denominan en la casa las mamitas cuando dicen el tetero, a temperatura de tetero. A esa temperatura vamos a agregar el kumis con su fecha de vencimiento próxima. Ese kumis más o menos tiene un volumen de 200, 180, 200 mililitros. Vamos a agregarlo al litro de leche. Mezclamos la leche y el kumis. Lo dejamos en reposo sin remover durante 24 horas, ojalá protegido del frío. Es decir, lo dejamos al medio ambiente. Pasadas las 24 horas, observe que la mezcla haya cambiado a textura gelatinosa. Ustedes van a observar una especie de gel. En ese momento me está indicando que las bacterias que existían en este kumis a punto de vencerse han trabajado tomando la lactosa que se encuentra en la leche entera pasteurizada y la ha convertido en ácido láctico. Y el ácido láctico, o digamos esta transformación, ha permitido que la leche cambie sus características de organolépticas, cambie su sabor, cambie su textura y demás. Entonces, habiendo visto esta textura gelatinosa, vamos a mezclarla de manera suave y agregamos azúcar al gusto. Se recomienda del 2 al 2.5% sobre el peso total de la leche. Entonces, esa es una manera de hacer el aprovechamiento de los alimentos de acuerdo de los microorganismos en la industria de los alimentos. Entonces, en este momento se hace una propuesta de elaborar un kumis, lo que se diría kumis casero. Tenemos estas referencias bibliográficas nuevamente, como les he comentado, por favor recurrir a los recursos bibliográficos que se encuentran en la universidad. Hasta este momento los acompañó Luz Marina Carreño. Nuevamente muchísimas gracias por estar acá con nosotros.